RCR, la red que comunica y une al Perú. A saludar a esta hora al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Ingeniero, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, ingeniero, bien, queremos tocar este tema de Petroperú porque la crisis que tiene esta empresa pues ha provocado incluso de una manera imprevista la renuncia del que era su presidente Humberto Campodónico. ¿Hasta dónde alcanza esta crisis de Petroperú con esta renuncia de Campodónico, ingeniero? O sea, para mí la renuncia de Humberto Campodónico es bastante dañina para la empresa, porque, digamos, él es una persona que conoce la empresa, conoce el problema porque lo ha vivido durante estos últimos meses, que ha ido dando cuenta de cuál es la verdadera situación de la empresa. Es además una persona honesta, que no es, digamos, la característica de los últimos años, y es una persona que quiere a Petroperú. Entonces, conocía la situación, y en estos momentos se requiere conocer la situación de la empresa para poderla sacar adelante. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, es lamentable. Y me pregunto también, ¿lo habría entendido si el ministerio o el gobierno hubiese decidido no darme nada a Petroperú y dejarlo que se hunda? Entonces, hubiera entendido la renuncia de su presidente. Pero después de haber recibido lo que ha recibido, no la entiendo. Me es difícil de entenderla. Entonces, allí lo que quedan son las especulaciones de cuál podría haber sido el motivo, porque él lo dice por el bien, porque se pongan de acuerdo. Aparentemente, no todos están de acuerdo con lo que hay que hacer con Petroperú. Claro, porque él dice, ingeniero, que esta ayuda económica, esta inyección a Petroperú tiene que ir acompañado de la reorganización administrativa de Petroperú, por eso él puso también un paso al costado. Pero es que eso estaba totalmente dentro de sus manos. No necesitaba, o sea, él no necesita ningún documento para hacer la reorganización. Él la puede disponer como presidente, el directorio puede disponerlo, lo pudo haber hecho desde el inicio. Entonces debe haber algo más de fondo, según su opinión. Creo que sí. Debe haber algo más de fondo. No sé cuánto tenga que ver con la situación política del país. La situación política del país también pone mucha inestabilidad y mucha preocupación. Y la otra cosa que podría tener algo que ver es que la crisis sea mucho más profunda y necesita una solución con mayor cantidad de dinero que los 4.000 millones de soles que le han dado. Claro, porque esto puede ser un oxígeno a mediano o corto plazo, ¿usted cree? El oxígeno son los 500 millones de dólares que ha recibido la empresa. Porque lo que le han dado con eso es una línea de crédito que se le da el Banco de la Nación. Obligan al Banco de la Nación a que se la dé. Entonces, el propio decreto de urgencia dice que los barcos están ahí anclados, cerca, y que tienen el combustible, pero que no lo quieren desembarcar porque no le pagan. Entonces, la línea de 500 millones de dólares debería resolver ese problema. Con ese problema, con la línea, Petro paga el combustible se desembarca, pasa por todo su circuito comercial, el dinero se recupera, más las ganancias. Entonces, con lo que recupera, paga lo anterior y vuelve a repetir la operación varias veces, ¿no? Ese era el sentido de la línea de crédito. El otro dinero es un dinero sin devolución, los 4.000 millones de soles. Son un dinero con cargo a aumentar las acciones que tiene el Estado en Petroperú. Y se entienden porque Petroperú tiene una serie de tareas con las que no puede. Cuando comenzó este régimen, Petroperú ya tenía una situación bien crítica al comenzar este régimen y posiblemente no lo percibieron. ¿Por qué? Porque Petroperú
no estaba operando el oleoducto le representa costos y el Estado tampoco lo ha ayudado, ¿no? El gobierno no lo ha ayudado en el tema del oleoducto. Ha dejado el oleoducto como un problema de la empresa y no debiera ser un problema de la empresa. Me refiero a los sabotajes continuos contra el oleoducto. Luego, el tema que ha sido el que mayor peso tiene es el tema de la refinería de Talara. Porque cuando uno hace un proyecto, este proyecto debería haber terminado el año 2019 con una determinada cantidad de dinero. No ha terminado todavía. La cantidad de dinero ha excedido largamente a la cantidad que se pidió. Y en estos momentos, como la refinería no está operando, mientras no esté operando va a significar gastos. O sea, Petroperú tiene que seguir echando mano al bolsillo y pagando la refinería. O sea, ¿cuál es la situación de la refinería? Es algo que no se ha dicho. O sea, ¿por qué la refinería no puede tener un cronograma como lo tiene cualquier obra? Y en ese cronograma se determina con precisión en qué momento arranca. Y no sé por qué esto no exista. En estos debe existir, no sé por qué no se muestra. Quizás hay problemas también allí. Esa es otra cosa que no se conoce. Pero la refinería es lo que le hace muchísimo daño a Petroperú, porque en condiciones normales, si Petroperú hubiera tenido la refinería, hubiera ganado un montón de dinero. O sea, cuando Petroperú hizo el proyecto de la refinería, el margen que se ganaba, o sea, el pago a la refinería por procesar un barril de crudo, era entre 5 y 10 dólares el barril. Y con ese monto, la rentabilidad era discutible. Pero en estos momentos en el mundo, por la crisis que ha habido a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, ese margen ha subido a 50, 60 dólares. En estos momentos está alrededor de 50 dólares. En los momentos de la guerra ha sido 60. Eso quiere decir que las empresas ganaban pues 5 o 6 veces lo que tenían previsto. Y todos los que tienen refinería han sacado un montón de dinero. Y Petroperú, por no tener refinería en esos momentos, por no tener la lista, es que en lugar de ganar ha perdido. Así es, y hasta ahora es incierto el funcionamiento de la refinería, ¿no? Atraso tras atraso. Sí, pero en las obras, esta es una obra que no es cualquier obra. Es una obra, pues, de más de 5,000 millones de dólares. Los contratistas que tienen no son cualquier contratista. Son empresas calificadas que conocen bien su oficio. ¿Por qué no son capaces de poner una fecha? Una fecha real. No es cuestión de que uno lance una cifra, de una fecha, ¿no? Hay que ver un cronograma, mirar ese cronograma, ver todas las acciones que faltan y ver cuándo va a estar la refinería. ¿Por qué no sucede eso? Es algo que no lo sé, públicamente no se conoce. Entonces, ahí hay un talón de Aquiles. Es un problema más, pero el presupuesto pues para esta refinería ha ido aumentando cada vez más, ¿no? A ponerse a estas cifras bastante altas. Sí, y yo creo que el pecado no es, o sea, que los costos de las obras aumenten es una cosa normal, ¿no? Que hayan en las obras los adicionales es una cosa absolutamente normal en todas partes del mundo. Esos no son síntomas como aquí lo quieren tomar síntomas de corrupción, son simplemente mecanismos de ajuste de los precios de las obras. Pero lo que ha pasado en esta obra es que se han agregado cosas que antes no estuvieron. Se han hecho cambios en el curso de la obra. Entonces, a tal punto que en algún momento se dijo que ya no se trataba de mejorar la refinería existente, sino que en el fondo era una nueva refinería, ¿no? Entonces, yo creo que por la salud del Perú, por el bienestar del Perú, y aunque cueste, una de las cosas que se debería pedir es una auditoría de gestión. Una auditoría de gestión que repase todas las decisiones que se han ido tomando por las distintas administraciones de Petroperú y que han llevado a esta situación. Y ver qué pasó ahí y cuál es el efecto de esas decisiones para que la
para que la obra haya costado tanto y haya tardado tanto, ¿no? ¿Y esa auditoría quién lo podría hacer? ¿Una empresa internacional podría ser, ingeniero? Sí, sí, hay empresas internacionales que son dedicadas exactamente a eso, ¿no? Que son dedicadas a eso, tienen el mismo nombre, el que se usa en los casos de crímenes, y hacen un seguimiento para ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a Petroperú, ingeniero, ¿qué tanto afecta estas calificadoras que han puesto y han dado, como han bajado los riesgos en su calificación y han catalogado incluso a Petroperú como de bonos basura? Afecta bastante, afecta bastante porque ¿cuál es el mecanismo en estos casos? Cuando Petroperú ha salido a buscar dinero, a endeudarse, a obtener bonos y otros, entonces ha salido con agentes de banca, ha salido con asesores financieros y ha ido al mundo desarrollado a pedir dinero. Y lo que he dicho, esta empresa es una empresa sólida, aquí están sus estados financieros, esta es la proyección, entonces nosotros podemos fácilmente pagar la deuda. Entonces, como es una empresa sólida, se le presta el dinero y además se le presta a un interés que no es tan alto, porque a una empresa sólida no tiene riesgo, tiene un riesgo muy bajo. Pero una vez que se presta el dinero, los que han puesto su dinero a través de bonos u otros mecanismos van haciendo el seguimiento de cómo se va realizando, porque la forma en la que se ejecute la obra es lo que va a indicar si les dan o no a poder pagar su dinero. Entonces, una de esas condiciones es que Petroperú, en determinada fecha del año, tenía que tener los estados financieros auditados. Y auditados por una firma reputada, muy reputada, de esas firmas que están más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, va un auditor reputado, un auditor internacional, ve las cifras de Petroperú y dice, los estados financieros reflejan más o menos bien la realidad de la empresa, coinciden con la realidad de la empresa, y además se proyecta que va a tener utilidades, no hay ningún problema. Los inversionistas tranquilos. Pero lo que ha ocurrido en este caso es que les han dicho, no hay estados financieros, no ha cumplido. Entonces, si la empresa no es capaz de cumplir con los estados financieros y con otras cosas, viene la sospecha. Allí es cuando entran las calificadoras de riesgo. El trabajo de la calificadora de riesgo es advertir a aquellos que han invertido dinero allí. Y ellas son las que han dicho, le han bajado la calidad. Al bajarle la calidad, de hecho, el costo de los intereses del dinero que requiera Petroperú sube, ¿no? Entonces, ya, a eso se sumó durante la administración anterior a la de Humberto Campodónico, que quisieron bajarle el costo de los créditos para el combustible. Entonces, Petroperú en otros años tenía colas en los bancos que le querían prestar dinero, ¿no? Ese dinero era ¿para qué? Para traer combustible. Le prestan dinero, viene el barco, Petroperú les paga, desembarca, se refina o se vende en el comercio, lo que sea, hasta que el dinero retorna. Y con el dinero retorna, pagan la línea de crédito y sigue lo siguiente, ¿no? Esa línea, que era de 90, 120 días, fue cambiada por la administración anterior a la actual a 15 días. Y con esos 15 días Petroperú ya no tenía la capacidad de hacerlo. Parte de la crisis que hay hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué sobrevienen esas cosas? Pues porque se pone aventureros, porque las personas que conducen las empresas y que conducen los sectores importantes del Estado tienen que ser personas que sepan. Así es, ingeniero, y sobre todo dejar de politizar quienes dirigen estas instituciones tan importantes en nuestro país, ¿no? Se ha politizado mucho, hemos visto lamentablemente también estas denuncias que ha habido precisamente en Petroperú por designar ahí a quien maneje toda esta institución,
y debería, como usted lo dice, ser una persona con características pues técnicas, empresariales, porque Petroperú pues debe ser una empresa con un directorio sin que tengan las consignas o las injerencias del propio presidente de la República y de los ministros de Estado, ¿no? Claro, la injerencia del presidente de la República, injerencia que a mí me parece legítima, es mirar que la empresa vaya bien. Para él, para el gobierno, para el país, es importante que la empresa vaya bien. Uh-huh. La mejor forma de que la empresa vaya bien es poner gente que sabe, ¿no? Hoy en el Perú se cree que porque una persona tenga un título profesional, eso significa que sabe. Eso no es cierto. Uh-huh. No, eso no es cierto. La evaluación de las personas no solamente se exige título profesional y título profesional en universidades reputadas, sino que además se exige experiencia profesional. No, un título profesional no sirve para cubrir un cargo, uno de esos cargos por lo menos. La experiencia es muy importante y la que lamentablemente no se ha visto en estos últimos tiempos en Petroperú. La experiencia y la reputación. Y la reputación, la honestidad, ¿no? Claro, y una de las cosas que más lamento de la salida de Humberto Campodónico es que Humberto Campodónico es un hombre honesto, por lo menos esa parte la teníamos cubierta, ¿no? Y el temor siempre es que las organizaciones estatales se vean como forma de realizar apetitos de personas que van a ir a hacer negocio propio, ¿no? Así es, ingeniero. Bien, vamos a esperar pues quién va a reemplazar al ingeniero Campodónico en esta empresa tan importante de nuestro país, Petroperú, y que no siga en esta crisis. Esperemos que se revierta para beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, por su participación aquí en Enlace Regional. Muy buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias también por la invitación. No, usted, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. RCR, la red que comunica y une al Perú.